Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estrenamos uno de los vídeos más esperados del año, la review completa del nuevo iPhone 16 Plus, el modelo que llega para cerrar el 2024 con todo lo que Apple puede ofrecer en su gama más equilibrada. Si estás pensando en cambiar de móvil y compras un iPhone, debes hacer esto, porque vamos a ver todo lo que debes saber antes de comprar un iPhone, cómo revisar un iPhone antes de comprarlo y por supuesto, cómo saber si un iPhone es original. Lo primero que se debe comprobar y más efectivo es la información de la caja respecto al móvil, nombre de modelo y número de serie. Puedes usar un ordenador para comprobar el número de serie. Y la tercera forma es comprobar si tu iPhone tiene aplicaciones de Apple como Safari, App Store y Apple Music. Así que ponte cómodo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y prepárate, porque este nuevo iPhone 16 Plus 2024 tiene más de una sorpresa. Comencemos. El iPhone 16 Plus 2024 no reinventa la rueda, pero le pone un módulo de cámaras con diferentes estilos, materiales y ahora en forma vertical. Es un móvil robusto, elegante y con un aire más premium que nunca, y el acabado en diseño de aluminio de su parte delantera con Ceramic Shield es una bendición para los dedos grasientos. Su parte trasera, por lo contrario, es de vidrio tintado, con colores como negro, rosa, verde azulado y azul ultramar. Y por supuesto acabamos con su certificación IP68 que resiste sumergido hasta 6 metros de profundidad. Con su pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, el iPhone 16 Plus con curvas redondeadas viene con tecnología OLED y tasa de refresco de 60 Hz. Traducción, se ve brutal y además ahora incluye un pico de brillo de 2000 nits. En exteriores suficiente como para ver memes hasta en el desierto de Almería. Ideal para TikTok, series o para decir, mira qué pantalla en una reunión que no estás atendiendo. Viene con una resolución de 2796 x 1290 píxeles a 460 píxeles por pulgada, HDR y cubierta oleofuga antihuella. En la parte trasera de este iPhone tenemos dos sensores con una cámara Fusion de 48 megapíxeles, un teleobjetivo con dos aumentos de 12 megapíxeles y ultra gran angular de 12 megapíxeles con un zoom digital hasta de 10 aumentos, que combinan inteligencia artificial y magia negra. Bueno, casi. El nuevo sistema de fotografía computacional logra retratos que parecen sacados de una cámara profesional. Y el modo noche ahora se ve más en la oscuridad que un gato negro. En cuanto a su cámara TrueDepth es de 12 megapíxeles, autofocus, grabación en 4K, vídeo en cámara lenta a 1080p a 120 fps y estabilización de vídeo con calidad de cine más unas mejoras en la gestión de luz. Resultado, tu cara pero con un filtro Apple incorporado. Prepárate para verte mejor en la cámara frontal que en el espejo del baño. Aquí Apple se ha subido fuerte al tren del hype. El iPhone 16 Plus incorpora IA para todo, desde editar fotos con solo escribir lo que quieres, hazme más alto pero realista, hasta transcribir tus audios de WhatsApp en tiempo real. Bienvenido a la era del iPhone. El iPhone 16 Plus 5G estrena el chip A18, uno de los más potentes hasta ahora, con una frecuencia pico de reloj en sus mejores núcleos de 4,04 GHz y 2,30 GHz en los inferiores. Tiene una RAM LPDDR5 de 8 GB y almacenamiento desde 128 GB hasta 512 GB. La clave, rendimiento top, incluso si abres 20 apps mientras haces scroll en Instagram y renderizas un vídeo en cualquier editor de vídeo. iOS 18 viene vitaminado con widgets interactivos, apps renovadas y más personalización. Ahora incluso puedes mover iconos como si estuvieras en Android, pero que nadie te escuche decir eso. Este dispositivo tiene un cuerpo grande pero cómodo, con unos 160,9 mm de alto por 77,8 mm de ancho y 7,8 mm de grosor, con un peso final de 199 gramos. Sí, es grande, pero no exagerado, un plus que no pesa tanto como su nombre sugiere. Una de las sorpresas, mejora del 9% en batería respecto al modelo anterior con unos 4.383 mAh. Compatible con carga rápida, MagSafe y por supuesto batería inalámbrica. Carga al 50% en 30 minutos. Y sí, sigue sin venir con cargador en la caja, pero por el lado positivo tiene cable tipo C, un clásico Apple y de muchas marcas ya. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E y 5G ultra rápido. También incluye banda ultra ancha y conectividad satelital para emergencias, una carga inalámbrica con MagSafe de hasta 25 vatios con adaptador de 30 vatios o superior. Carga inalámbrica con cargadores Qi de hasta 7,5 vatios. En resumen,
Si estás perdido en el bosque, lo único que no puedes hacer es traerte una pizza. El iPhone 16 Plus 2024 viene con altavoz y micrófono. Incorpora además una nueva función llamada Audio Mix. Puedes modificar el audio de forma profesional y que se escuche solo lo que quieras de cualquier vídeo que grabes. Además de que tiene unos formatos de reproducción de audio en AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos. En cuanto al vídeo, AirPlay hasta 4K HDR para duplicación de pantalla y salida de fotos y vídeo a través de Apple TV y compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo hasta 4K HDR a través de la salida nativa DisplayPort mediante USB. Face ID sigue siendo el rey, ahora más rápido y con mejoras en condiciones de poca luz. Además, Apple mejora la privacidad con funciones que te permiten controlar mejor tus datos. Una de las cosas que hacer al comprar un iPhone es configurar esto desde el minuto 1. El iPhone 16 Plus en España tiene un precio oficial de 1.109 euros para el modelo base. Como siempre, dependiendo del lugar, descuento y promociones, el precio podría variar. Sí, es un buen pellizco, pero si buscas cómo revisar un iPhone antes de comprarlo y quieres asegurarte de que el tuyo es original y no un clon de Wish, este es el precio a pagar. El nuevo iPhone 16 Plus es un bicho, un móvil premium, elegante, muy Apple. No revoluciona, pero sí refina, y lo hace con inteligencia artificial, potencia bruta y un sistema operativo más inteligente. Mi nota final, 9 sobre 10. Pierde puntos por no incluir el cargador y por no traerte el café por las mañanas. Y recuerda, si vas a comprar un iPhone en 2025, mira esto primero. Ah, ya lo hiciste. Ahora ya sabes cosas que debes saber antes de comprar un iPhone, como saber si un iPhone es original y cómo revisar un iPhone antes de comprarlo. Te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con ese amigo que dice: me voy a pillar el iPhone 16 Plus, pero no sabe ni qué modelo tiene ahora. Nos vemos en el próximo vídeo con más móviles, más tecnología y más diversión.